Buenos días. Sigamos adelante escuchando las cartas del maestro Pablo. Hoy vamos a hablar de una carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 1. Pablo está con los apóstoles. Este es el texto. Así se llama. Pablo está con los apóstoles. Carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ver en esta carta cómo Cristo hace de Pablo el apóstol de los pueblos paganos, así como también hace de Pedro el apóstol del mundo de los judíos. Cada cual trabaja en el área que Dios le encomendó, buscando hacer un trabajo perfectamente bien. Así como también nosotros tenemos una misión, tenemos un compromiso con el Señor Jesús. Cada quien en nuestras diversas ocupaciones, busquemos pues agradar al Señor antes que agradar a los hombres. Carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo está con los apóstoles. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito, y con nosotros yo fui siguiendo una revelación para exponerles el evangelio que anuncio a los paganos. También lo conversé con los dirigentes de una reunión privada, no sea que hayamos trabajado de embalde, ¿sí? Pero no imponieron la circuncisión, ni siquiera a Tito, que es griego, y que estaba conmigo. Y esto a pesar de los falsos hermanos y intrusos que se habían introducido para espiarnos y ver cómo vivíamos la libertad que Cristo nos ha dado. Ellos querían sostenernos a la esclavitud de la ley, pero nos negamos a ceder, aunque fueran por un momento, porque de esta manera ustedes habrían perdido la verdad del evangelio. Los otros que me dieron nuevas instrucciones eran los dirigentes de una consideración. Lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. Reconocieron que a mí me había sido entregado el evangelio para llevarlo a los pueblos paganos, como a Pedro le había sido entregado el evangelio para llevarlo a los judíos. Así como Dios hizo de mí el apóstol de los paganos, también hizo de Pedro el apóstol de los judíos. Santiago, Pedro y Juan reconocieron las gracias que Dios me había concedido a los hombres que pasan por los pilares de la iglesia. Nos estrecharon la mano, y a mí y a Bernabé, en señal de la comunión. Nosotros iríamos donde los paganos y ellos irían al pueblo de los judíos. Solamente nos invitaron a tener presente la pobreza de los hermanos de Jerusalén, los cuales he tenido cuidado de cumplir. Esta es palabra del Señor. Vemos como aquí, así como Cristo hace apóstol a Pedro del pueblo judío, también hace de Pablo el apóstol de los paganos. Pedro fue enviado a los judíos,
y Pablo fue enviado a los paganos. Vemos cómo cual con sus diferentes dones trabajan en el área que Dios les encomendó. Esto nos invita a pensar a cada uno de nosotros que cada quien tenemos que trabajar en nuestras diferentes áreas, buscando hacer el trabajo que Dios nos encomendó a cada cual de nosotros. ¿Cuántas veces yo le he dicho en tantas citas que he subido? Sí, le he dicho que Dios viene a llamarlos y a llamarnos personalmente. ¿Cuántas veces le ha repetido yo a usted que el doctor sea un buen doctor, no un pinche doctor ratero? Que el soldado sea un soldado de Cristo, que no ande abusando del puesto que Dios le encargó para andarle robando a los hijos de Dios. Que el licenciado sea licenciado, que el sacerdote se dedique a anunciar el evangelio así como Dios lo ungió, que cumpla al pie de la letra con la misión que Dios le encargó, que no se valga del evangelio para andar queriendo robar a la gente. ¿Cuántos se valen del evangelio para andar llenando sus bolsillos y quitándole a la gente más pobre? ¿Sí? Pobrecitos, pobrecitos, dice el maestro Pablo, pobrecitos se miden con su propia medida. Aquí entra lo que yo a usted cada vez le estoy recalcando, que la mujer sea una mujer ama de casa, sí, que se ponga a hacerle la comida al marido, que se ponga a darle de comer a sus hijos, para que cumpla y lleve a cabo la misión que Dios le encargó al pie de la letra. Que el mecánico sea un mecánico especial, que no ande cobrando cosas que él no ha arreglado. Por eso aquí nos está invitando en esta cita bíblica que así como Pedro fue enviado y encargado al mundo judío, también Pablo fue enviado al mundo de los paganos. Y vemos cómo estos dos pilares de la iglesia, estos dos grandes pilares que van a hacer una historia en el mundo a nivel mundial por toda la eternidad, vemos cómo se ponen de acuerdo, vemos cómo platican, vemos cómo dialogan. Como Pedro había andado al pie de Cristo, como Pedro había andado dialogando con Cristo, caminando con Cristo, comiendo con Cristo, preguntándole a Cristo, Pedro anduvo con Jesucristo en persona, pero Pablo no conoció a Cristo en persona. Pablo no lo conoció. Pablo fue llamado cuando iba rumbo en el camino a Damasco, y ya estando cerca de Damasco oyó una voz que le dijo en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En vano te rebelas contra mi aguijón. Pero Saulo, que va a pasar a la historia a llamarse Pablo, él no entendía nada. No entendía a quién le estaba hablando. Por eso Saulo le dice: ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Levántate y entra en Damasco, allí te diré lo que tienes que hacer. Pablo entró a Damasco, lo llevaron. Como iba ciego, había quedado ciego de aquella luz resplandeciente que había bajado del cielo y había caído sobre él. Lo entraron a Damasco ciego. Duró 3 días y 3 noches sin comer, y tuvo una visión en que un profeta llamado Ananías iba y le imponía las manos para que recobrara la vista.
Entonces el Señor Jesús le habla a Ananías. Ananías, ¿qué pasa, Señor? Ve a la calle llamada Recta y pregunta por un varón llamado Saulo de Tarso, que está orando en que un profeta llamado Ananías va y le impone las manos para que recobra la vista. Pero como Ananías lo conocía, Ananías le tenía miedo. Yo no voy, Señor. Yo no voy. Ese hombre es un asesino. Ese hombre me va a matar. Pero Cristo le dice con una paciencia: anda pues, que ese hombre me será para mí un instrumento muy valioso y dará a conocer mi nombre tanto a jueces de la tierra como a reyes del pueblo pagano, como al pueblo pagano, sí, como al pueblo de Israel, y yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir a causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque Pablo fue enviado al mundo de los paganos, pero esta paganía, este pueblo pagano, se compone de intrusos. Aquí inclusivamente habla de intrusos. Se compone de intrusos, se compone de jueces, de reyes, de rateros, de ratas, de todo se compone, de malandros, de todo. Por eso Pablo fue enviado al mundo pagano, donde se compone, donde está todo el pinche verdadero desmadre, ¿sí? Pablo fue enviado al mundo de los paganos, y cuando Santiago y Juan y Pedro escuchan lo que Pablo les estaba diciendo, cómo había tenido aquella visión y cómo Cristo lo había llamado, ellos reconocieron que así como ellos habían sido enviados al mundo de los judíos, Pablo también había sido enviado al mundo de los paganos, y entonces estrecharon la mano estrechamente aquellos pilares de Dios y se pusieron de acuerdo. Solamente le dijeron a Pablo: solamente te encargamos los pobres de Jerusalén, esa gente pobre de Jerusalén, sí. Y Pablo se pone de acuerdo con Pedro para llevar a cabo la misión que Dios le había encargado, las diversas misiones. Pedro se dirige a los judíos y Pablo se dirige al mundo pagano que nosotros vinimos siendo paganos. Yo soy un pagano. El mismo Pablo dice: yo soy judío, yo soy hebreo de nacimiento, yo soy fariseo de nacimiento, de la secta más rigurosa, de los fariseos más fanáticos. Sí, he estudiado, instruido en la escuela de Gamaliel, en la secta más rigurosa de ese tiempo. Si hablamos de fariseos, soy el primer fariseo de todos. Si hablamos de fariseos, si hablamos de pecadores, soy el primer pecador de todos, dice el maestro Pablo, ¿sí? Por eso hoy nos encontramos aquí. Después de 14 años, subí de nuevo a Jerusalén, con Bernabé llevando conmigo a Tito y nosotros. Yo fui siguiendo una revelación. Que venía del cielo para imponérselas a los apóstoles, a ver qué me decían ellos. No sea que yo había predicado de embalde a los pueblos paganos el evangelio, pero cuando Santiago y Pedro y Juan oyen esta visión del maestro Pablo, ellos reconocen que Pablo había sido enviado al mundo de los paganos. Yo fui siguiendo una revelación, ¿sí? Una revelación, y la conversé con los dirigentes de una reunión privada, no sea que trabajara o hubiera trabajado inútilmente, pero no impusieron la circuncisión, ni siquiera a Tito, que es griego, que estaba conmigo, y a pesar de los
falsos hermanos intrusos que se habían introducido para espiarnos, a ver cómo vivíamos libremente en Cristo Jesús, que nos había dado el Evangelio para anunciarlo a los pueblos paganos y librarnos de la ley y de la esclavitud, pero nos negamos a no negamos a dar, aunque fuéramos no uno solo. Por de otra manera, ustedes habrían escuchado falsamente el Evangelio. Vemos cómo este texto nos invita a ciertas cosas sencillas. Si tú eres ama de casa, procura ser ama de casa. Procura hacer una comida buena. Procura tener tu casa bien limpia. Si tú eres maestra, que le das escuela o le das estudio a los niños, procura prepararlos bien. No andar haciéndole a la tonta, Si tú eres maestro, procura ser maestro, ¿sí? Un maestro bueno que no ande cobrando en balde, ¿sí? Que cobre si trabaja, ¿sí? Pero si no trabaja, no deben de andar cobrando. Si tú manejas una flechita, si tú montas un caballo, si tú montas un burro, si tú tienes de amigo un perro, cuida hacer tu trabajo bien hecho y allí buscarás agradar a Cristo, porque Cristo nos tiene una misión preparada a cada uno diferente, a cada cual diferente. Que el político sea un político, no un corrupto, ¿sí? Que el gobierno sea un gobierno ya que recibe un sueldo quincenal, que sea un gobierno auténtico al servicio del Evangelio, que no se ande valiendo de que tiene un puesto para andar abusando de la gente más débil, ¿sí? Que el que sea albañil, que el que sea arquitecto, que el que sea abogado, que el que sea maestro, que el que sea doctor. Hoy este texto de hoy nos invita a que cada cual tenemos que servir a Cristo con los diferentes dones. Pablo pues es enviado al mundo pagano y Pedro es enviado al mundo de los judíos, pero esos dos pilares de la iglesia están unidos, así como Dios une a la unión conyugal, al matrimonio, así estos dos pilares platican, dialogan, conversan para ponerse de acuerdo y hacer un trabajo más perfecto para la gloria de Cristo. Así nosotros debemos de servir en nuestros diferentes dones, porque el maestro Pablo nos recuerda: yo por mi parte me dedico lo mejor que puedo a mi ministerio. Por mi parte me dedico lo mejor que puedo a mi ministerio. Si yo buscara agradar a los hombres, ¿desde cuándo yo no anunciaría el Evangelio? Pero yo no busco agradar a los hombres, ni tampoco busco doctrinas humanas. Yo busco solamente agradar al que me contrató, al Señor, que es el Señor Jesús. Busca agradar a Jesús. Busquen el reino de los cielos y todo lo demás les vendrá por añadidura. Busca el reino de la justicia. Hoy Pablo está con los apóstoles en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 1. Pablo está platicando con Pedro, con Santiago y Juan, y ellos reconocen las gracias que Dios le dio para bien del pueblo pagano. Por eso tenemos que dedicarnos lo mejor que podamos a nuestro ministerio. Parece soberbia, pero no es soberbia. Yo a veces me agarro pensando cuando veo a alguien que anda pecando, ¿sí? Bueno, a mí qué chingados me importa, ¿sí?
Lo importante es que te portes bien tú y lo demás que te valga madre, ¿sí? Pórtate bien tú y lo demás no andes ahí chismeando. Ay, que fulanita es una prostituta, ¿sí? Ay, que el vecino se está metiendo con la vecina, ¿sí? A ti que te valga madre, ¿sí? Tú pórtate bien tú, aunque parezca soberbia, y deja el mundo que vuele. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti y pídele a Dios que te dé esa fuerza, esa señal para que te enseñe a cumplir al pie de la letra con la misión que Dios te encargó, como le dijo este soldado romano al Bautista: Maestro, ¿y yo qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Juan le dijo: obra bien, obra con justicia en tu soldadura, en tu soldado, y ahí te salvarás tú y toda tu familia. Haz el trabajo bien que Dios te encomendó y ahí te salvarás tú y toda tu familia. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Pídele a Dios por mí para a ver cuánto tiempecito nos puede quedar de vida. Quizás sean horas, sean instantes, sean todos, pero mientras que estamos vivos, vamos a seguir anunciándote palabras de vida eterna, conociendo la palabra de Dios o viviendo la palabra de Dios en carne viva. Busca esa página si quieres verla, ¿sí? Conociendo la palabra de Dios en carne viva en YouTube. Y esta es mi Biblia, porque yo nunca he presentado mi Biblia. Yo tengo una Biblia muy viejita, muy viejita. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia que me acompaña desde hace 32 años. Esta es mi Biblia, ¿sí? Que Dios te bendiga. Gracias.